Alejandro Cosia, pensábamos siempre, ¿cuándo lo vamos a tener adentro? Alejandro Cosia en esta serie de los secretos del oficio. Qué bueno, qué placer que te tengamos acá. Vos sos un hombre de la casa, de TEA, trabajaste mucho tiempo. Es un placer que podamos charlar con vos y que nos ayudes a desentrañar algunos secretos del oficio. Empiezo por preguntarte un poco por tu trayectoria. Empezaste en La Nación, haciendo gráfica, bueno, en Página 12. Como que, Página 12, no, sabes que no estuve nunca. ¿No? Bueno, antes que nada, ¿cómo les va? Bien, Bienvenido, Alejandro. Un poco choqueado porque, te juro, cuando entré, Pensé que esto no era así. no era así, hace muchos años. Hacía mucho que no venía. Claro. Yo dejé de ser profe acá en el 99, fue la última vez y después no vine. No sé si vine alguna que otra vez, creo que vine para la fiesta de la primera promoción, la de los chicos famosos, Souto, Mati Martin, toda esa banda. Y después hacía rato que no venía y que la verdad quedé impactado con las nuevas instalaciones. Y acá estoy, con mucha ganas de compartir con ustedes. Sí, empecé en la gráfica, en La Nación, medio de casualité. A ver, ¿cómo fue? Cuando estabas en el colegio, ponele, ¿cómo dijiste, qué voy a hacer? ¿Por dónde? Nunca imaginé que iba a ser periodista deportivo, si bien creo que lo tenía dentro y hubo alguien que tocó una tecla que hizo que aflorara todo eso y que la verdad no me costase tanto. Debo confesar que el que tocó la tecla es bastante conocido también en la profesión, es más grandote que yo, en ese momento tenía el pelo largo, se llama Gonzalo Bonadeo. Mirá. Mira, justo hoy venía recordando con alguien la anécdota de cómo empecé con esto. Yo en realidad estaba viviendo en Brasil, estaba de novio con una brasilera, estaba por armar mi vida allá y vine medio de casualidad a Buenos Aires porque ya se me vencía la visa y justo tengo un llamado de Gonzalo Bonadeo diciéndome que en La Nación él había entrado hacía poquito, hacía 4 o 5 meses, él era más pendejo que yo. Necesitaban gente que escribiese sobre rugby. Si bien yo había sido y era todavía jugador de vóley, a mí me encantaba el rugby para verlo. No sé, en algún momento me despertó una cosa así, como hasta si se quiere analítica de ver rugby, y yo los fines de semana no iba a ver vóley, iba a ver rugby. Es cierto que me ayudó que tenía varios compañeros de secundaria que jugaban, amigos que jugaban, entonces medio que me iba repartiendo. ¿Y Bonadeo cómo sabía esto? Porque él había estudiado en mi colegio. Yo estudié en el Colegio Italiano de Olivos, si bien soy mayor que él. Yo cuando egresé seguí vinculado con el colegio porque daba clases de vóley, así extra programáticas a los chicos, y muchas veces iba al colegio. Era como mi segunda casa ese colegio. Y aunque te parezca mentira, todavía lo sigue siendo porque volví a jugar con los exalumnos este año. Qué bueno. Y la verdad que, bueno, no me puedo mover, pero hago acto de presencia. Bueno, en su momento era un colegio bien típico tano, ¿viste? Muy acogedor, muy de la familia unita, y entonces era difícil, digamos, distanciarse. Y bueno, Gonzalo era alumno, muchas veces me enganchaban para ser árbitros de partidos y qué sé yo, y él cuando egresó al poquito tiempo, creo que intentó estudiar periodismo deportivo en el Grafotécnico, puede ser que... Sí, puede ser ahí. Sí, pero estuvo muy poco. Gonzalo creo que no duró nada y después ya empezó a laburar en el diario. Consiguió rápido entrar como colaborador en el diario y al rato, te digo, me lo cruzo en las calles de Martínez y me dice, che, no te da para, a vos que te gusta el rugby, ¿viste? Y siempre hablábamos de rugby, escribir y qué sé yo. Le digo, mirá, la verdad me encantaría, pero bueno, no me siento capacitado, qué sé yo. Y bueno, Nunca habías escrito, ¿no? Mira, había escrito muchas cosas en la secundaria, tenía un berretín por escribir. Las profesoras de castellano en ese momento, no sé cómo se llamará hoy la materia, lengua puede llamarse, siempre decían que tenía buena letra, que escribía bien, y era muy lector, eso sí, y creo que eso obviamente ayuda, y es el consejo quizá number one que hay que dar. ¿Qué fue lo primero que hiciste en La Nación? Una crónica de un partido de rugby casi deportiva francesa antes de que arranque la temporada, una semana antes de que arranque el torneo de 1982. Y esa crónica la hice mitad yo, mitad Bonadeo, que ya estaba en la redacción. Me ayudó él, obviamente, con el formato y con
a darle... ¿Escribías a máquina directamente? Sí, escribía a máquina, me las rebuscaba escribiendo a máquina. Sí, sabía escribir. Había laburado en oficinas, ¿viste? Había hecho trabajos administrativos y en esa época escribía esa máquina. De hecho, en la colimba, una de las cosas que me salvó para pasarla genial fue saber escribir a máquina. Era Furriel. Sí, era uno de los de las oficinas. Nunca hice una guardia. Nada, la pasé dentro de todo lo que es una porquería. Está bueno el periodismo porque no laburás. Es cierto, bueno. Yo no sé si sigue siendo un oficio o qué. Mirá cómo me estoy yendo para abajo en la silla. Alguna vez le pasó eso a Nicanor González del Solar, me acuerdo, y la cámara que no lo podía seguir. Es uno de los bloopers que quedó para Bueno, siempre. acá tenemos algunos problemas de estructura. Y eso que mirá que bajé de peso. Y ahí se inicia tu Sí, ahí carrera en y La Nación. empiezo. ¿Y cómo ¿Sabés sigue? qué día? Porque ¿Saben después qué me día? acuerdo, bueno, él formó parte del staff de Video Match. Sí. Marcelo ¿Saben Díaz. qué día empecé a laburar? Justo el día de Malvinas. 82. 82, 2 de abril. La redacción convulsionada, la verdad, fue todo un tema, ¿viste? Pero bueno, lo concreto es que entregué esa primera crónica y a partir de ahí, a la semana siguiente ya empezaba el campeonato y ya me empezaron a mandar a distintas canchas, por ahí iba, ¿viste? Algún partido medio pelo de primera o por ahí hasta me mandaban a segunda división, ¿viste? A cubrir algún partido y así empecé. ¿Y vos jugabas al vóley dónde? En ese momento estaba en Club Italiano, donde jugaba mi amigo Adrián. Sí. En ese momento estaba en Club Italiano, exactamente. ¿Ustedes jugaron juntos? No, yo soy más jovato. Pero en el mismo Y club. él era bueno. Ah. Mirá. ¿Cómo fue ese cambio de zona norte a Caballito? Pero bueno, ya lo venía haciendo desde que empecé a jugar al vóley de casualidad a los 14 años. ¿Viste? En unas vacaciones de verano en Mar del Plata me encontré con un gran amigo de esos que tenían las vacaciones, que él vivía por Flores, pero nos veíamos nada más porque nuestros padres eran amigos y nos veíamos solo en época de vacaciones y él ya jugaba al vóley en Dahom y obviamente me vio gigante, yo mido 1,90, más o menos 1,91 y me dijo tenés que jugar al vóley, y bueno, empecé, era un croto total y en aquellos tiempos me decían jueves. Siempre en el medio, molestando. No los dejaba jugar. Siempre tuve sobrenombres en el vóley y algunos medios raros. ¿Qué otro tenías? En Ferro era Mohamed Ali. Boxeaba bien y sobre todo bailoteaba, ¿viste? A los Mohamed cuando... A lo Ali que iba medio para atrás. Que bajaba los brazos. Sí, bajaba los brazos, iba correteando para atrás y tiraba la zurda, el jab de zurda, bueno. No es ideal para el vóley bajar los brazos. No. Y después en italiano me decían Bellumi, Mundial 82. Había creo que un argelino, que era morochazo así. Mundial acá fue el de España. En de España, sí. Había uno y bueno, me empezaron a decir Bellumi, qué sé yo. Y después ya para todos quedé negro. No sé por qué, qué sé yo. ¿Cómo saltaste de la gráfica a la televisión, a otros medios? Estuve bastante en la gráfica, casi 20 años en el diario, bueno, haciendo todo un camino. Nunca llegué a jefaturas, nunca tuve responsabilidad. Sí, en realidad era como una especie de editor de rugby, ¿no? Pues era el que titulaba, era el que corregía, era el que designaba a los chicos que iban a la cancha, ¿no? Eso lo empecé a hacer desde el año, ponele, 87. Yo reemplacé a un gran tipo y muy buen periodista, el Beto Fidalgo, Alberto Fidalgo, que se enfermó en una gira de los Pumas y ya después no pudo retomar, ¿viste? Estaba con EPOC, pobre, y después terminó falleciendo. Pero bueno, me quedé medio yo a cargo, ¿viste? Del rugby. Sí, sin tener una gran experiencia, ¿viste? Pero bueno, lo concreto es que lo pude hacer, con la ayuda, obviamente, de muchos compañeros. Ahí tuviste como compañeros al Negrito Juvenal, a Laya. Grandes correctores. Al Negro Juvenal lo tuve poco, porque él pasó rápidamente a política. Un crack, el Negro, crack. Como periodista escribía, como tipo, Sí, obviamente, sí, un divino, sí. Laya, crack, bueno, soy un alumno de Laya. Me siento un alumno directo de Laya y aprendí mucho de él. Él ya no era jefe de deporte, pero sí nos ayudaba mucho corrigiendo. ¿Te acordás de alguna cosa que te haya corregido, que diga, esto lo aprendí? Digo, más allá de que imagino que Laya era una muy enciclopedia. Claro, sí. Y era muy con cierto puritanismo a la hora de escribir. Por ejemplo, viste el uso de los gerundios y esas cosas que eran bastante rigurosos.
Lo que recuerdo de él básicamente también es que te daba bastante libertad a la hora de ser creativo, la no repetición de palabras, por ejemplo, de términos, la no contradicción, el no escribir párrafos demasiado largos, Claro. hacerlo más sencillo al lector sin perder la creatividad. Creo que Evitar lugares comunes. los lugares comunes, Los lugares comunes. eso. Bueno, mira, ahí tenés otro de las cuestiones del ABC. Evitar los lugares comunes. Claro, ella tenía una columna que era olímpico. Que era extraordinaria, ¿no? Sí. Era, además un defensor del juego limpio. Del fair play, del claramente. Fair play. Escribía, bueno, cosas que tienen que ver con el espíritu del deporte en sí, y bueno, destacaba las cosas que merecen ser destacadas y cuestionaba aquellas que no, obviamente, ¿no? Claro, además se enojaba mucho, me contaban, se enojaba mucho cuando alguien ponía, por ejemplo, juegan por el tercer y cuarto puesto. Claro. Decía, Mira, ahí ¿quién tenés. juega por el cuarto puesto? Nadie juega es lo mismo jugar por el campeonato o subcampeonato. No, jugás por ser campeón. Claro. Exactamente. Bueno, ese tipo de detalles que, viste, a veces no se tiene en cuenta. Y la verdad que, qué sé yo, y se enojaba, por ejemplo, con Clarín. Porque Clarín cambió mucho las normas de la escritura. Y eso que tenía correctores en esa época. Y eso que en esa época existían correctores, pero qué sé yo. Clarín no usaba el reflexivo nunca. Tal o cual jugador entrenó, decían. No, Claro, se entrenó, bueno. Exactamente, cosas por el estilo, ¿no? Purismos así. Y bueno, qué sé yo, el idioma fue El único que bastardeándose también. entrena es el entrenador, que entrena a los jugadores. Los jugadores se entrenan. Y después, qué sé yo, había palabras que, viste, él las sabía bien cómo usarlas, viste, palabras que usamos muy mal, viste, que en realidad quieren decir otra cosa, en ese sentido era... Y después de esos 20 años en La Nación, ¿cómo sigue tu Mira, carrera? Ya en el medio de esos 20 años empiezo a laburar en tele un poco de casualidad también, ¿no? Porque esto creo que se da a menudo y se le ha dado a muchos, no estoy contando nada nuevo, nada original. En otra época era así, por lo menos. Por lo menos en otra época era así, sí. Yo empecé a trabajar en tele, otra vez tengo que nombrarlo a Gonzalo Bonadeo como gestor o como eje de mi historia periodística. Porque empiezo a trabajar en Videomatch. Gonzalo ya era parte del staff y La Nación lo manda a hacer una gira larga de tenis por Europa. Viste, en Roma, Roland Garros, Wimbledon, y con los dos torneos intermedios, creo que era Düsseldorf 1, Copa de las Naciones, o no me acuerdo cuál. Bueno, o Queens también antes de Wimbledon. Se iba un mes y medio afuera. Y Tinelli dijo, Gordo, poneme a alguien, en ese momento Bonadeo era Gordo, le dijo, Gordo, poneme a alguien que te cubra, ¿viste? Te vas casi 2 meses. Y bueno, Gonzalo me recomendó a mí, Tinelli me conocía de los torneos del CEPA, y estoy hablando de los torneos de fútbol de periodista, ¿no? Sí, sí. Y también porque, bueno, a él le gustaba el rugby, era hincha del SIC y leía las crónicas de La Nación y rápidamente dijo que sí. También el pelado Jakubowicz, Daniel Jakubowicz me conocía, porque Jakubowicz también había hecho crónicas de rugby en sus primeros tiempos como periodista de Tiempo Argentino, si mal no recuerdo. Lo mismo que Dani Arcucci, por nombrar algunos con los que compartí comienzos como cronista de rugby. Jakubowicz también estuvo en Página 12. Sí, también, sí. Pero sí, ahí haciendo básquet, ¿no? Así, sí, ya más dedicado al básquet. Aclaremos que era Videomatch, que era un programa que conducía Tinelli, que después derivó a otra cosa, pero que en principio era un programa deportivo. De deporte con humor. Sí, exactamente. Primero no, un programa exclusivamente deportivo. Sí. Y lo que por ahí la gente no sabe, y sobre todo los chicos, jóvenes y los estudiantes de periodismo no saben, que ese programa se forjó pura y exclusivamente a partir de ESPN, porque buena parte de ese material lo generaba ESPN y se editaba en las oficinas de ESPN que quedaban en la calle Marcelo T. Alvear y Esmeralda. El que pone el programa al aire es el tipo que trajo ESPN a la Argentina, Pepe Irusta Cornet. Su papá era el dueño de lo que era el antiguo Canal 2 de La Plata. Uh-huh. Pepe Irusta compra la franquicia de ESPN, la desembarca en la Argentina, creo que en 1990, y tenía un montón de material que le sobraba, que podía poner en los cables, y a partir de ahí decide armar un programa deportivo. Y la idea original del primer Videomatch, con una locutora en off,
Es una idea original de Pepe Irusta Cornet. Ya se sabe que Tinelli cayó de casualidad ahí porque el conductor iba a ser Gustavo Luteral. Claro. Pero Luteral tenía contrato con el grupo Clarín en ese momento. No va a laburaba en funcionar, Radio Mitre. dijo. No, laburaba para Radio Mitre, ¿viste? Y no lo dejaron, porque era Telefe. Fue así, fue por eso. Y bueno, Tinelli era uno de los... ¿Quiénes estaban ahí en ese primer programa? Sí, yo no formé parte, pero sí lo tengo bien en claro, porque yo era, te digo, muy amigo de Gonzalo, y estaba con Gonzalo cuando lo llaman. Gonzalo Bonadeo, Osvaldo Príncipe, el profesor Chivitarese, que hacía golf, Rubén Daray, que hacía automovilismo, Daniel Jakubowicz, y después empezaron a sumarse otros personajes con otra... la locutora era Marisa Caccia. Después no tuvo tanto... Felipe Magoff. Empezó después. Felipe era socio de Tinelli en una productora y se sumó después de Rubén Daray. Lo mismo que Cocho López, que también después se sumó. Y del mismo modo que después me sumé yo. Después se fueron sumando también Lanchita Vicio, que hacía motonáutica. Claro. ¿Y cómo deriva eso al palo enjabonado, a los bloopers? Y creo ¿Se convierte en otra cosa? Bueno, es que el programa, como programa deportivo, tenía un público muy... Primero, iba a la medianoche, tenía un público escaso, no tenía mucha publicidad. Irusta, que era el que lo había puesto al aire, decide correrse de la producción. Y ahí es donde Telefe dice, bueno, está bien, lo producimos nosotros, Gustavo Yankelevich dice, lo producimos nosotros, pero le vamos a hacer cambio y le vamos a poner cosas. Justo hacen un viaje que es un viaje muy importante para la historia de la televisión, Yankelevich, y se lo lleva Tinelli. Se van a Los Ángeles, a la feria de videocable, de la feria de videos de Los Ángeles. Y ahí compran, entre otras cosas, Los Simpsons, claro, que termina siendo un exitazo para el canal. Y bueno, y también compran los famosos bloopers que empiezan a ser el corazón de Videomatch. Claro. Ya del programa deportivo inicial, que solamente nosotros no aparecíamos en cámara, solamente nuestras voces para relatar. Yo me acuerdo lo primero que hice ahí cuando Bonadeo estaba con el tenis, ¿no? Un video de Hugo Porta, de la carrera de Hugo Porta, me acuerdo que era un VHS, comentábamos, y en su momento para que el programa salga al aire, fíjate, estamos hablando de Videomatch, que en su momento fue el programa más importante de la Argentina. Sí. En su momento llevamos nuestros VHS para poder hablar. Yo llevé, qué sé yo, de una final de un Seven de Hong Kong del 90, viste, cosa que una final de campeonato francés. ¿Y hasta cuánto tiempo estuviste ahí? Y estuve hasta el fin del 91. Desde mediados del 90 a un año y medio. Un año y medio. Y yo creo que quedé, porque ya después Bonadeo vino de su gira tenística, porque ahí empezamos también, creo que lo que ayudó mucho fue el tema del fútbol, de jugar al fútbol. Yo me la rebuscaba al fútbol. Siempre hacía goles, qué sé yo. Y bueno, empezamos a jugar con el equipo de Videomatch al fútbol, ganamos algunos partidos, yo hacía goles, y cuando llegó el momento que tenía que dar la zurra, porque ya volvió Bonadeo, me dije, no, Tinelli me dijo, quédate. Tenemos que jugar bien. Y bueno, me entendía muy bien con Henry de Rieder, que no lo nombré, sí, que Henry comentaba esquí, y un gran deportista de esos que hacía bien todo. Henry era un gran esquiador, pero además al fútbol la redescosía. Muy bueno. Y nos entendíamos bárbaro. Y bueno, Bonadeo se atajaba todo, Tinelli jugaba bien al fútbol, había jugado... Sí, Tinelli jugaba bien. Se jugaba bien, sí, buen defensor. Y después el resto más o menos acompañaba, pero con esa base ya más o menos... ¿Y después cómo enganchás? ¿Cuándo empiezo seriamente? Seriamente, mirá, aunque te parezca mentira, también en ese año 90, paralelamente o no casualmente, mis primeras transmisiones de partido de los Pumas las hago para Telefe y con Tinelli de presentador de evento. Tinelli iba a la cancha, decía, acá van a jugar los Pumas con Inglaterra, acá está el señor comentarista, yo era comentarista en ese momento, nunca imaginé que iba a ser relator. Y después el que relató el partido era el Beto Sáenz, alguna vez me tocó Bonadeo también en ese año 90 como relator. Y nada, comenté 4 o 5 partidos de los Pumas en 1990. En el año 90 después seguí comentando, ya no me acuerdo cuánto, seguí medio que estaba ahí
A veces me llamaban para comentar algún partido en los primeros años de los 90, hasta que ESPN, canal al cual entro en 1992 como productor, compra los derechos del torneo de Buenos Aires y de los partidos de los Pumas. Y ahí ya empiezo a quedar como comentarista de los partidos. Bonadeo relataba, yo comentaba. Siempre con Bonadeo. Fíjate cómo mi carrera está muy ligada. Está muy ligada, claro. Hasta que en el 95 Gonzalo recibe una oferta de esas que no se puede rechazar, como 4 veces lo que ganaba en ESPN, de Teis Sports. Y se raja. Y se va así en el medio del año, de la temporada. Con lo cual... Se necesitaba un relator. Pero no había. El Flaco Simón, que era muy bueno, para mí el mejor relator de rugby de todos los tiempos, el Flaco Simón. ¿Tanto? Sí. Si me decís, bueno, elegí uno, el Flaco Simón. Mirá. Cuando el Flaco Simón se prepara para ser relator de algo. Como relator de fútbol es buenísimo. Buenísimo, bueno. Si tiene que relatar rugby, el Flaco, por cómo es él, sistemático, estudioso. Y bueno, y un día te dicen tenés que relatarte. Porque quedé como relator, porque quedé solo como un rope. No solo como relator, era relator, comentarista y bajaba rápido a hacer las notas post partido. Todo tenías que Productor, todo. Todo. Así estuve, porque el Flaco Simón ya estaba con Barsky en América relatando la primera vez, ¿viste? El ascenso. Entonces, hay veces que no podía relatar. Venía una vez cada 2 meses, ¿viste? Cuando venía relataba él. Y si no, yo solo como un perro hasta fin del 95. En el 96 ya me ofrecen a un compañero que laburaba en la producción, Rulo Tacchini. Él laburaba en producción, laburaba en la parte de ventas también del cable, laburaba en la parte administrativa y ya se había metido en producción. Él había sido jugador, era un pibe divino, y le dije, bueno, sí, vamos, dale, que labure conmigo. Y ahí empiezo a relatar yo y él empieza a comentar. Y nos hicimos una dupla que la verdad fue para mí espectacular, ¿viste? Nos llevábamos bárbaros, nos queremos mucho, nos queríamos mucho laburando y eso se notaba al aire. Y bueno, así ya después a partir de ahí del 96 le metimos hasta que él decide irse en el 2015, pero muchas veces juntos. Rulo Tacchini relata fútbol ahora. Fútbol, sí. Y a vos no se te dio nunca por relatar fútbol. No, estuve muy embretado con el rugby y también relaté vóley, bastante vóley. Entre otras cosas, creo que el laburo más grosso fue haber relatado el Mundial del 2002 que se hizo acá en la Argentina. Pero bueno, tengo mucha experiencia con el relato del vóley. Porque no relaté durante varios años todos los partidos de la selección. Y ESPN le gustaba mucho, siempre respaldó los seleccionados, ¿viste? Pasó con las Leonas y bueno, con el vóley en su momento, por eso, no sé, en su momento le hizo contrato a Marcos Milinkovic, ¿viste? Y transmitía partidos de la selección e inclusive todavía tiene algún vínculo con el vóley transmitiendo la BNL, que es la Volleyball Nations League, lo que era antes la Liga Mundial. ¿Y ahora qué haces? Digo, además de relatar rugby, ¿qué haces? Mira, trabajo básicamente con relatos y participo en los programas de rugby de ESPN. Ya desde hace un tiempo estoy yendo como changuita a los 8 escalones, me gusta, me divierto. Programa de Canal 13. Sí, te vemos. Voy como ahí como jurado con algunos de... se van repartiendo ahí los periodistas deportivos, ¿viste? Va Gustavo López, Benedetto, lo he visto, a Poggi también. Fabri, sí. Y bueno, voy y básicamente eso. Y a ver si... Sí, básicamente eso. Y estoy muy contento y muy feliz y... Viste, yo trabajé mucho durante mucho tiempo y en horarios muy esclavos. Yo trabajé casi 20 años en el noticiero de ESPN, claro, haciendo la noche y la medianoche, terminando de trabajar a la 1 de la mañana, con lo cual, viste, fue un trabajo esclavo. Y muchas veces, como íbamos pegados con eventos de Estados Unidos, terminaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, partido de béisbol, NBA. Viste que en Estados Unidos hasta que no hay un ganador no se termina, no hay empate en los deportes estadounidenses. Bueno, en su momento... Nosotros íbamos después de algún partido de béisbol o de básquet y siempre extra time. Y me tocó hacer programa que terminé a las 4 de la mañana. ¿Y te gustaba, te dio algún añoranza, digamos, dejar de conducir noticiero? Creo que no. Fueron 20 años. Así claro, como no me dio añoranza dejar La Nación después de casi 20 años. ¿Viste cuando esta cuestión del ciclo cumplido? No, al contrario.
por ahí lo sentí de movida porque, nada, trabajaba 5 veces por semana ahí, varias horas, pero después lo sentí como una cosa liberadora. ¿viste? Tenías que tener mucho aguante en tu familia. Tu Sí. familia tenía que tener mucho aguante con vos, Totalmente. digamos. Bueno, así me costó parejas. Sí, Me ha sí, costado, sí, porque la verdad que con esos horarios, viste, no tenías. E inclusive, a ver, en la época que también era periodista gráfico, nosotros no teníamos No hay franco los fines no de hay semana. domingo, Claro. claro. Viste, mi franco era lunes y martes, o martes y miércoles. Entonces, nada, todo el grupo familiar acomodado un poco a eso, ¿no? Claro, uno plantea las reglas del juego siempre de movida. Dice, mirá que yo no tengo domingos. Sí, y bueno, por ahí te dicen que sí de Sí, movida, pero después a la hora de aguantar, después Claro. te termina metiendo un voleo vos sabés dónde, ¿no? Y después de, bueno, ya cuando te incorporaste al rugby de ESPN, seguiste ahí hasta la actualidad, siempre ahí. Sí, tuve participaciones así con permiso del canal en otros eventos, qué sé yo, algún juego olímpico, Sí. que he trabajado, trabajé para la TV pública, hice vóley en los Juegos de Sydney 2000, que fue una buena actuación de Argentina. Trabajé... Desde acá, te hacías. Sí, nunca fui a un juego olímpico, nunca estuve. Sí trabajé de adentro, en el diario ni hablar, trabajaba mucho, el que viajaba siempre era, vos lo conocés, Nene Pando, porque a vos te decía Nene Pando, Alperín. Eduardo Alperín, Eduardo Alperín, que claro. fue segundo jefe de la Nación muchos años. Él era el que siempre iba a los juegos y yo era uno de los 3 o 4 que siempre le tomaba el material que mandaba. Que mandaba tarde. Que mandaba tarde. Era medio lentejón para escribir, pero igual lo queríamos mucho. Y cuando tenés que trabajar, ya sea para escribir una nota, que ahora no escribís, pero cuando escribías, o ahora cuando tenés que salir al aire, ¿cómo te preparás? ¿Qué buscás? ¿Qué te informás? ¿Qué haces? ¿Cómo haces? Mira, depende del evento. Hay eventos en que te preparas más. Nosotros, por suerte, dentro de ESPN tenemos como un equipo de producción que nos hace un research y nos da todo como una especie de boletín, incluido la formación de los equipos, con suplentes y todo, del partido que nos toca relatar. Lo que hacemos generalmente es pegarle una leída, repasar un poco la info previa, a ver qué cambios hay en los equipos, cómo viene, porque no siempre, viste, tenés, sobre todo, viste, nosotros transmitimos mucho también rugby internacional. ¿Por qué? ¿Por qué rugby internacional? Porque hay muchos muchachos argentinos de los Pumas, jugadores importantes que están jugando en Europa, sobre todo. Nada, le pegás una buena leída, hay algo, por ahí hay algo que te interesa, un dato que vos decís es raro, lo empezás a buscar vos y lo rastreás por tu lado, viste, vas buscando, no sé, tratar de ofrecer el mejor servicio, ¿no? En Y definitiva. cuando escribías, ¿cómo era la preparación? Que en esa época no había internet. No había internet, no, ahí era más espontáneo el asunto, qué sé yo. Igualmente, yo escribía sobre rugby, básicamente. Muchas de las cosas te enterabas a través de la poca información que llegaba a través de los cables de las noticias extranjeras, de las agencias de noticias, De las ¿no? agencias, claro. Reuters, AP, no sé, AFP. ANSA, F, sí. EFE en su momento, qué sé yo, DPA, no sé si siguen existiendo, mirá lo que te digo. DPA de habla hispana, deporte no, pero la agencia sí sigue existiendo. Bueno, muchas veces nos guiábamos un poco por lo que podías rescatar de ahí, y si no, con revistas. Lo que pasa es que las revistas llegaban un mes después. Por ejemplo, la de rugby, World Rugby, que era como nuestra Biblia, llegaba a un par de kioscos de la calle Florida. San Martín, no, Florida. Florida, generalmente yo la compraba en Florida. Sí, sí. Y nada, pero era todo tardío. Pero bueno, algo siempre sacabas. Y era importante, viste, algo que vos creías que algún día lo ibas a usar, de anotártelo. Y yo tenía como una especie de agenda que iba anotando, no sé, detalles de un jugador que, no sé, era hijo de tal o cual, que había jugado, ese tipo de info, o que, no sé, algún dato que sea específico y que sirviese para... Pero antes te guiabas así, no tenías muchas chances. Y ahora los productores, los que te confeccionan esas planillas con las que vos trabajás, ¿de dónde sacan la información? ¿Cuáles son Internet. ¿Qué sitios? ¿Qué sitios de internet? ¿Dónde buscan? Desde las páginas oficiales de los propios clubes hasta las otras páginas que hablan específicamente del deporte, qué sé yo. En rugby tenés
Plan en rugby tenés, bueno, la propia de Scrum, que es realmente muy completa, y de otras, no sé, o vas, viste, en los diarios. Claro. Metés en los diarios. Los diarios todavía... Todavía le dan... Sí, salen muchísimo. Sí, y muchísimo. Los diarios, sí. Sobre todo los diarios gringos. Yo, por ejemplo, quiero especializarme. Me acabo de recibir de periodista, me quiero especializar en rugby. Sí. ¿Por dónde empiezo? ¿Tengo que ir a ver entrenamientos? ¿Tengo que...? Mira, entrenamientos, bueno, primero te tiene que apasionar, Sí, bueno. por encima de todo, ¿no? Siempre la pasión lo ponemos como una de las herramientas fundamentales y básicas. Sin duda, digo, es clave. Mira, lo importante es nutrirte de cualquier forma. Ir a un entrenamiento, en los clubes podés ir a un entrenamiento. Hoy por hoy ir a ver un entrenamiento de un seleccionado está vedado, como está vedado en el fútbol. Ir a ver un entrenamiento de los Pumas, los 15 minutos de calentamiento y después, señores, gracias, hasta luego. Qué feo eso, ¿no? Sí, ¿viste ¿En qué se ha convertido todo esto? E inclusive, viste, para nosotros, que tenemos los derechos de los Pumas, derechos televisivos, muchas veces, en la mayoría de los casos, salvo muy específico que alguna vez le han dado permiso a alguno, muchas veces a los 15 minutos también nos rajan como a cualquier colega. Claro. Gracias. Bueno, y ni que hablar los otros seleccionados, ¿no? Pero no es solo de Argentina, digo. Es un hábito ya mundial en ese aspecto. Sí. Antes vos te podías quedar, viste, tranquilo. Pero bueno, creo que hubo tanta, con el tema también de la explosión de las redes sociales, creo que hubo tanta invasión de la intimidad que se ha cerrado todo. Claro, además hay una sentido, cantidad tan grande de periodistas que... Claro, y además, viste, cosas que han trascendido que por ahí en otro momento no trascendían, viste, qué sé yo, de peleas internas, puteadas del entrenador, cosas por el estilo. Debes haber visto muchísimas cosas. Sí. Me ha tocado vivir épocas de mucho folclore y amateurismo en ese aspecto, cosas... ¿Cómo hacías, por ejemplo, cuando vos cubriste 8 mundiales, ¿no? Sí. ¿Cómo hacías cuando cubrías un mundial? Porque no tenías a ese productor que te traía toda la información, te la tenías que procurar vos. Sí. ¿Cómo hacías? Diarios. Ahí, por ejemplo, a la mañana, porque yo trabajaba en La Nación y La Nación en aquel momento era un diario que te daba mucha plata. De viáticos. Que vos tenías que rendir, ¿no? Y te pagaban los diarios también. Sí, obvio, me compraba 4 diarios, me levantaba a la mañana, o no, en realidad los pedías en la conserjería, que diarios, listo. Lo otro, compartir con colegas de otros países. Yo generalmente tenía muy buena onda con los franchutes, vivía con los franchutes, íbamos a cenar, de ir a cenar a la mañana ir a una práctica. Y sobre todo los diarios en aquel momento, te repito. Lo que hoy por ahí vos agarrás y te metés en internet, entonces empezás a buscar en los diarios también o en las páginas específicas. Bueno, antes era a través de diarios. Y después el bagaje que vos tenés, ¿viste? Yo en ese sentido, yo generalmente llegaba bien armado a los torneos, ¿viste? Muy provisto, sabía quién era tal y cual, ¿viste? Era bastante... Bueno, pero lo sabías porque me rompía, ¿viste? Lo seguía. Claro. Y buscabas hasta Sí, ¿viste? Si había algo que me llamaba la atención, este juega buenísimo, este va a llegar. Mirá, ¿sabés qué me sirvió, por ejemplo? Yo cubrí muchos torneos de mundiales juveniles con La Nación. Claro, eso después fueron mayores. Sí, y ahí, ¿viste? Agarrabas y decías, este es buenísimo, este va a llegar. Anotaba, ¿viste? Y me pasó 1000 veces que son pibes que después lo ves jugando en los All Blacks, en los Wallaby, en Sudáfrica, ¿viste? Contanos alguna experiencia periodística fuerte, divertida o no, que hayas vivido en mundiales, que debe tener un montón de historias para contar. El otro día, mira, el otro día estaba en el gimnasio y me lo encontré justo a Agustín Pichot. Y empezamos, no sé por qué me estoy acordando de esto. Y nos empezamos a acordar cosas de los viejos tiempos, de las primeras giras. Y yo me acuerdo de Pichot, pendejo, la primera vez que lo conozco. Era un pibito que jugaba en menor de 19 en el CASI, se había quedado afuera de los Pumitas. Después sí lo mandaron un sudamericano
no fue al Mundial, pero sí fue un sudamericano posterior. Y me acuerdo que se presentó así todo solemne y me dijo, yo soy Agustín Pichot. Ah, mirá, digo, qué bueno, che. Bueno, te mando saludos a vos, a Bonadeo todavía estaba en ESPN. Y 2 años después ese mismo pibe estaba jugando en los Pumas. Y en los Pumas, viste, no era muy bien visto porque era cancherito, usaba el pelo largo, las medias bajas. Él era un cancherito y era un pibe disruptivo. La verdad, como jugador ya era disruptivo. Muy bicho, siempre 2 segundos anticipado a todo. La verdad, un jugadorazo. Pero bueno, era un pibe, viste, contracultural. En el rugby todavía, viste, había cosas que era muy embromado romper, ¿no? Y que venga un pendejo, cancherito del casi, medias bajas y pelilargo, medio que le rompía los quinotos a los más grandes, claro. A los que se guiaban por los cánones establecidos. Y la verdad que le costó a él. Pero bueno, lo que recordaba el otro día, no sé por qué me vino esta anécdota a la cabeza. Australia, gira previa al Mundial del 95, una gira importante. Pichot debuta y hace un try para los Pumas, su primer try con la camiseta de los Pumas, se lo hace en Australia. Pero esa gira fue un desastre para el equipo, porque habían puesto 2 entrenadores que eran el agua y el aceite. Lo habían puesto un poquito antes que empiece el Mundial. Sí, sí. Encima tienen la mala suerte a Argentina que se le rompen 2 jugadores fundamentales. Argentina 74 en fútbol. Sí, exactamente, digamos. Algo así. Parecido, sí, exacto. Con Cap, Baraca y no me acuerdo quién era el otro. Y Rodríguez, Víctor Rodríguez. Víctor Rodríguez. Bueno, encima, viste, Argentina tenía un pateador en ese momento que era espectacular. Santiago Mesón se llama. Tucumano, espectacular. Uno de los mejores pateadores, te digo, ahí nomás de Porta te lo pongo, se daba vuelta y metía de taquito. Y justo se rompe en esa gira por Australia. Que si hubiese Argentina contado con ese pateador en el Mundial, Argentina pasaba cómodo. Le hubiese ganado a Inglaterra inclusive. Mirá. Porque lo tuvo ahí. Y no le ganó por tener pateadores falopa. Bueno, pero lo concreto es que Pichot va a esa gira y no juega después ningún partido en el Mundial. Y en esa gira estaba jodiendo con un boomerang. Yo venía con Mariano Ryan, también colega, en ese momento él había viajado por Clarín, habíamos ido a ver la práctica de Australia, una práctica impecable, porque Australia profesionales, viste, terminó la práctica se llamaba imaginaria en ese momento, hacían con una especie de partido sin oposición y terminaba siempre con un try, y bueno, armaron un try espectacular de toda la cancha los australianos, cuando apoyó la pelota, todo el mundo aplaudiendo. Se terminó la práctica, nos tomamos un taxi y nos fuimos a la práctica de los Pumas. Cuando fuimos a la práctica de los Pumas, era uno tirado acá, el otro allá, viste, juntando la guita. Los Pumas tenían que juntar la guita, la Unión, la UAR, no les daba un mango. Era entonces lo más grande, el doctor Cuesta Silva, Diego Cuesta Silva, que ya era médico, y el Cheto Santamarina, que era uno de los más veteranos, tucumanos, eran los que juntaban, hacían la vaquita para comprar los suplementos vitamínicos. Pues la UAR no los compraba. Y los jugadores sacaban de sus viáticos y hacían la vaquita para comprar el Musashi, lo que en esa época empezaban a tomar, ¿viste? La creatina y todas esas cosas. Iba en Argentina un desastre. Y había terminado la práctica y estaba Pichot con un boomerang. Estamos hablando de Australia, en Brisbane, en el colegio Brader, me acuerdo. Colegio marista. Y andaba, dele joder con el boomerang. Lo tiraba para acá, lo agarraba, lo tiraba. Y una de esas lo tira y va para la tribuna donde estábamos todos. Había algunos jugadores que estaban armando el bolsito para irse, otros juntando la guita, como te digo. Los periodistas anotando boludeces. Le pegó a alguien. Le pegó en el medio de la cabeza a Lisandro Arbizu. Le hizo un tajo. Pero, viste, digo, esas cosas que pasaban en esa época, es decir, hoy por hoy ni en pedo un jugador tendría un acto de, tocaría eso, ¿entendés? Claro. Son tan meticulosos, tan tan profesionales, pero bueno. ¿Te imaginas cómo se hubiera viralizado eso es tremendo. La imagen del... Pero aparte, te juro, le tiró de 50 metros. Estaba en el campo de juego y Lisandro estaba en la tribuna. Como siempre volvía el boomerang. Sí. ¿Cómo terminó? ¿Qué reacción tuvo? Nada, le tuvieron que coser nada, ¿viste? No sabía cómo pedirle perdón a Agustín. Pero creo que también, mira, no sé si ese acto no le terminó también costando un poco parte de la titularidad para el Mundial que vino después, ¿viste?
Pero fíjate, nada, el tema siempre era la comparación de cómo terminó Australia su práctica y cómo terminó la Argentina con un pibe que era súper importante, vicecapitán del equipo, cortado por la estrellita en ascenso del equipo. Y el otro día me acordaba de eso con Agustín. Y, ¿te acuerdas que tiraste el boomerang, le pegaste justo a Lisandro? Sí. Y después años después, mirá lo que son las cosas, las paradojas de la vida, que Pichot lo termina reemplazando a Arbizu como capitán de los Pumas a partir de una severa lesión de rodilla que tiene Lisandro de cara al Mundial de Australia 2003. Hoy debe ser difícil acercarse a Pichot. Es que está y no está. Su cargo directivo. No. ¿Sabes qué no? ¿No? No. Creo que él aprendió también. Yo creo que supo también surfear las críticas. Creo que es un flaco bastante abierto. No perdió ese instinto y esa capacidad de anticipación de estar siempre 2 segundos antes que vos, yo y todos los demás terrícolas. Está metido en el rugby y no está tan metido, le sirve. Esto que él está metido con una empresa australiana, justamente, viaja mucho a Perth. En este momento creo que está ahí. Y te digo, sé de Pichot, ¿sabes por qué? Porque me lo encuentro en el gimnasio. Si no, no sabría. Porque estuve en los últimos, ponele, 10 años, no me lo crucé mucho. Y eso que trabaja en una empresa en la cual él está vinculado, porque la empresa de él produce contenido para ESPN. Claro. Pero la verdad que no me lo crucé mucho. Me lo estoy cruzando ahora porque me lo cruzo en el gimnasio. ¿Y la anécdota del boomerang, cómo se trató periodísticamente? ¿Salió publicada en No algún salió lado? publicada. Creo que entre Ryan y yo, no sé, ¿viste? Creo que nos pidieron que no digamos nada. Eran los únicos 2 periodistas que había. Sí. Sí, en ese momento sí. Creo que no la publicamos. Y fuimos en esa época, te guardabas cosas, ¿viste? Y era un tema, ¿viste? Decir, ¿qué publico y qué no publico? Publicar por ahí que a Pichot le habían mordido el traste en el micro, en el cual íbamos nosotros dos, Ryan y yo, y le habían dejado el traste como un mandril, un verdadero mandril. Un chupón. Sí, viste, por ahí decís, ¿qué ganó publicando esto? Claro. Te digo el pensamiento de ese momento, año 95 estamos hablando. Claro. ¿Qué ganó? Ganó que pierda acceso a todo lo que me permitía. Perdés fuentes, claro. Perdía fuentes. Y la verdad que tampoco sumaba nada. Por ahí vos me decís, hoy a la distancia decís, no, mira, hubiese sumado porque se hubiesen desterrado el rugby ciertos hábitos que la verdad son una porquería. Ese era uno. Esos bautismos que la verdad, ¿viste? Como yo no fui jugador, no los viví, no los soporté, no los atravesé. Ahora, sí, mis hijos fueron jugadores. La anécdota del boomerang, y la anécdota del mandril, y las 470 que debes tener, sí, ameritan un libro. Vos estuviste ahí, cubriste 8 mundiales, ¿sabés? ¿Podés contar cómo fue el partido contra Irlanda de la defensa sí, de heroica? esa noche me acuerdo muchísimo. Me acuerdo cómo lo viví. Podría contarlo, podría contar cómo bajé exaltado, con el corazón que me explotaba cuando ya habían ganado, con quién me crucé, me acuerdo de todo. Me acuerdo de cómo viví ese partido, porque ese partido y uno más de ese mundial, porque a partir de ese año 99, fíjate que nombré que es el año que yo dejé de venir acá, porque no podía seguir siendo profesor porque tenía varios viajes en camino y sabía que ese era un mundial. Fue el primero que transmitió ESPN de movida. Fue el primero que transmitió ESPN. Ese es un año muy clave para los Pumas, para todo lo que vino hasta hoy. Los Pumas en los mundiales eran un desastre, perdían todos los partidos, el único que habían ganado con Italia de casualidad, porque se le cayó la pelota a un Tano faltando un minuto, y eso que teníamos Hugo Porta, Branca y grandes jugadores en ese momento, año 87. Pero, viste, tenían una maldición, hacían todo pésimo en la previa para que les vaya mal, y tenían mala suerte, como te repito, antes del Mundial de Australia, viste que se te lesionen el crack, un crack del equipo y un pateador que encima por el juego que tenían los Pumas era un equipo que te provocaba penal a cada rato. Entonces, si tenías un buen pateador, lo ganabas solamente con esas armas. Yo creo que hay pocas cosas en el deporte que me hayan emocionado tanto. No soy de rugby, nunca escribí un comentario de un partido de rugby, no tengo nada que ver con el rugby,
pero una de las cosas más emocionantes que vi fue ese partido. ¿Con Irlanda? Sí. Esa defensa heroica en la línea durante no sé cuánto tiempo. Y los 9 fucking bloody minutes que dijo el entrenador de... Pero Alex Wiley, el entrenador neozelandés que tenían los Pumas. De él también le dio esa emoción. Sí, bueno, supongo que también sería Bueno, igual cuando estás ahí no estás pensando en eso, ¿viste? Lo único, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Estás viviendo el partido. Sí, ese partido estábamos con Rulo Taquini, hacía un frío de cagarse. Perdón la expresión. No. Creo que estaba bajo cero casi la temperatura, habíamos ido a Brujas a la mañana, nos habíamos comprado guantes porque sabíamos que se venía una noche de terror. Y la verdad que el puesto de transmisión era privilegiado porque era centro de la cancha, estaba bueno, pero nos habían armado una mesa con caballete. Ahí estaba todo armado, la parte de sonido, ¿no? Los auriculares, los micrófonos. Con lo cual, el caballete no me dejaba ver del todo la cancha. Lo tiraste a la mierda. Entonces lo tuvimos que ver parado el partido y relatar parado. ¿Y sabes lo que me acuerdo? No sé si acá se ve y si lo puedo hacer. Que esos 10 minutos de los Pumas, si querés, ahí mirá, me pongo acá para no. Lo relaté así, mirá, así. Ahí va, ataque Irlanda, taclea tal, van los Pumas, tirado contra la pared y así, en esta posición. Eso es lo que me acuerdo y además muerto. La pared era como sí, era el sostén. Claro. Era el sostén. Y de eso me acuerdo perfectamente. ¿Está ese partido en YouTube? Sí, debe estar. ¿No lo viste? ¿No lo volviste a ver? No. No soy de volver a ver cosas, no soy de volver a ver. ¿Nunca volviste a ver para mejorar, No. para Me da vergüenza. ¿Sí? Me da vergüenza verme, sí. Mirá. Sí. Algunas veces, lo que vi sí del Mundial 2007, vi, porque del Mundial 2007 después se armó unos CD que se vendieron, unos DVD, perdón, mirá lo que digo, unos DVD que se vendieron, Pumas de bronce, corazón de oro, y eso sí los vi varias veces. Además tenía hijos que en ese momento estaban, jugaban, entonces nada, como que tenía la hinchada propia y a cada rato me hacían ver. Yo sí estoy viendo esta nota que está en YouTube, inmediatamente me voy de esta nota y me voy a buscar el partido ese, a ver ese... No, fue... A ver ese momento, a ver esos 9 minutos. Es que la verdad que fueron tremendos. Igualmente, te digo, los Pumas... A ver, hoy con el reglamento de hoy no hubiesen perdido el partido. Se hubiesen quedado con 2, 3 jugadores menos y hasta le hubiesen dado try penal en contra por sumatoria de infracciones, ¿viste? O le hubiesen dado... Algo hubiese pasado disciplinariamente... porque aguantaron como pudieron, con y sin, claro, con la ley y sin la ley. Con la ley, dentro de la ley todo y fuera de la ley también. También, exactamente. La verdad que fue un partido épico. Pero para mí, ¿sabes qué? Todo el mundo se acuerda de ese, y para mí fundacional fue uno antes, con Samoa. A ver. Pues ese también tiene su anecdotario. Dale, qué bueno. Porque los Pumas habían perdido con Gales el primer partido, ¿no? Viste, jugando dentro de todo bien, también habían llegado al Mundial, increíble, peleados, unas cosas increíbles. Argentina hacía todo realmente para perder. Es más, Pichot no iba a ser titular en ese equipo, lo iban a rajar. Lo que pasa es que el pibe en un partido previo con Irlanda lo ponen, entra en el segundo tiempo y hace 2 tries y casi ganan los Pumas el partido. Entonces, nada, dijeron. Y encima agarró la conducción este neozelandés, Alex Wiley, y dijo, no, vos sos mi 9 y listo. Pero, viste, pasaron cosas insólitas. Bajaron a 2 jugadores que estaban en la lista, los jugadores se pusieron, querían hacer la revolución, viste, todo mal. Se fueron los entrenadores, terminó entrenando uno de los asistentes en mocasines, en Liceo Naval un día de lluvia. No. Yo me acuerdo haber escrito una nota en La Nación, si querés llorar, llorá, pero viste, la verdad, los Pumas se hacían goles en contra cada rato. Pero bueno, fueron tiempos realmente muy difíciles, muy difíciles, sí. Y el equipo se acomodó solo. ¿Vos sabés que ese equipo tuvo la gran virtud de decir, muchachos, ya nos mandamos todos los mocos posibles, porque los jugadores también se mandaron la suya, no solo los dirigentes o los entrenadores, los jugadores también, y creo que, viste, se hartaron y dijeron,
Bueno, armémonos nosotros, somos nosotros, dependemos de nosotros, listo. Y bueno, con eso salieron adelante. Van al Mundial. Le hacen un le hacen un buen partido inaugural a Gales. Juegan el partido inaugural del Mundial, Millennium de Gales, estadio, 80.000 personas, el grito de los galeses, que Gales es un país muy especial, viste, con el rugby. Es atronador, son fanáticos, ahora andan de capa caída, pero en ese momento tenían un técnico neozelandés y eran candidatos a llevarse el título. Tenían un muy buen equipo. Los Pumas pierden por 6 nada más. Ya Gonzalo Quesada empezaba a meter, viste, penales de todos lados. Segundo partido, Samoa. Los Pumas obligados a ganar. Samoa había sido verdugo en el Mundial de 91 y en el Mundial de 95. Los había echado de los Pumas en los 2 mundiales. Empieza el partido y con lluvia en Llanelli, que es un pueblo galés. Y te digo, los Pumas tenían dominio, pero se mandan 3 o 4 mocos, tremendo. Se morfan 3 tries adentro del ingol. Y hay un try que la pelota se le cae al Vanese cuando ya está para hacer el try. Eduardo Simone, los 2 compañeros míos, hoy por hoy, ya desde hace rato, Simone le da el pase un poquito tarde. Pero era, viste, un gol debajo del arco. Era más fácil hacerlo que. Pero bueno, repito, llovía, le da el pase un poquito tarde, se lo da bien, pero se le cae la pelota al Vanese. Y bueno, termina justo el primer tiempo, los Pumas en desventaja, ellos atacan una sola vez y hacen un try, 16-3. Dije, la puta que los parió. Otra vez estos negros de Samoa nos van, ¿viste? Nos echan del Mundial, increíble. No puede ser esta historia, yo me quiero matar, soy un mufa, ¿viste? Ya pensás cualquier cosa. Y me agarra la locura. Y todo esto no saliendo al aire, no estamos en el corte. Y digo, y este enano albanese, la puta que los parió, mirá qué enano de mierda, cómo se le cae la pelota cuando se iba al try. Y Pichot jugando los penales rápido, lo saco a la mierda. Me había agarrado la vena de... Total, no salía al aire todo eso. Fanatismo. Porque además soy calentón. A veces lo disimulo. Y bueno, vos sabés que todo eso quedó grabado. Y años después se lo pasaron al Vanese. No. Bueno, pero lo concreto, sí, todavía me sigue diciendo. Que le solté la mano, que lo maté. Y a Simone también, porque a Simone también lo castigué. Y son 2 grandes compañeros míos. Mirá lo que son las vueltas de la vida. Pero yo creo que al que más putiene en ese entretiempo fue a Pichot. Y no, nunca me iba a decir nada. ¿Y cómo terminó el partido? Lo terminaron ganando. Los samoanos no hicieron un punto en el segundo tiempo y los Pumas lo terminaron ganando. Y fue un partido fundacional. Porque si no se quedaban afuera del Mundial. Quesada hicieron un try, lo hizo Alejandro Ayub, un try de mol, ¿viste? Así entrando agrupado. Los forwards argentinos eran muy buenos y Samoa era desordenado ahí, entonces penal y Quesada metió de todos lados. Y el partido, si mal no recuerdo, terminó 32-16, con todos los puntos de Quesada, menos el try de Ayub. Una nueva razón para que hagas el libro. Tenés que escribir este libro. Vos sabés que por el amor de Dios. Es una de las cosas que inclusive lo hablo en terapia, ¿no? Pendientes de la vida. Sí. Ya hijos tengo, 4, orgullosos. Una es egresada de acá, Lucila egresó de acá, la menor es egresada de acá de Deportea, que es la única que siguió mis pasos. Después el resto, los varones, por ejemplo, jugadores de rugby los 2, ninguno estudió periodismo. Bueno, decirle a la nena que te ayude. Y no estaría mal, pues tiene buena letra. Que se siente con vos, que debe escribir bien, que se siente con vos. Y hablando de la buena letra, ¿qué periodistas te gustan ahora? ¿A quién escuchás? ¿A quién mirás? ¿A quién lees? ¿Deportivos o en general? En general, sí. Deportivos creo que Bonadeo, Barsky, Simón. Me gusta Pacini. Cerosiay me gusta Ariel, sí. Perdí mucho de... Ángela me gusta, la respeto y la banco, sí, la rebanco, sobre todo porque tiene que lidiar permanentemente con la cuestión política, que la tiene muy, muy identificada con un sector político, entonces... Sí. Y además es mujer. Digo, sí, además es mujer, machista. Sí, ella, Vila, ¿no? Sí, también. Estuvieron las 2 acá, sí.
Morenita Beltrán, creo que por momentos Sí. anda bien, qué sé yo. Yo ¿Y después tengo cómo? dos compañeras, tuve dos compañeras. Bueno, Trini Babio la adoro, me parece muy buena. Tu compañera actual. Sí. Sí. Laroca, también divina. Agostina. También. ¿Y qué pensás del periodismo este partidario, como que ahora ya están muy identificados un sector del periodismo con un club o con ya una entidad y defienden directamente a esas instituciones y se pierde lo que es la esencia del periodismo? Y bueno, obviamente que como todo periodista formado en otra época, Sí. estoy obviamente en contra de eso. La verdad que creo que es nocivo, creo que no ha ayudado en nada. También, viste, nosotros vivimos una época en que el tema de las redes sociales ha trastocado todo, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que esto va a ser algo cíclico, ¿viste? En algún momento esto se va a dar vuelta de nuevo. Ajá. Y creo que va a imperar la seriedad por encima del payasismo, ¿no? O de lo payasesco, si querés. Me parece que en algún momento esta etapa se va a dar vuelta porque la gente se va a hartar. Y ahí es donde hay que estar bien preparado, y quizá el mejor consejo que puedo dar, sobre todo a los más chicos, es... ¿Qué recomendaciones le darías a esos futuros periodistas? Bueno, básicamente el tema de la pasión, de tener la pasión por encima de todo, esa llama hay que tenerla por encima de todo. La lectura. La lectura y la avidez de saber. Y no solo de saber lo específico a lo que se dedican, no sé, te encanta el fútbol y solamente, viste, leer sobre fútbol. Leer, nutrirte de vocabulario. Y fuera del deporte, fuera de lo deportivo. Sí, bueno, es un poco lo que enseñábamos acá. Política, economía. Lo que sea. Ficción inclusive, porque novelas. Te da vocabulario. Eso. Y no te das cuenta. Eso es lo que por ahí, viste, no se dan cuenta. Cuando lees, no te das cuenta que estás incorporando, en definitiva, sabiduría, por decirlo de alguna manera. Y creo que más temprano que tarde eso te favorece y te hace marcar la diferencia respecto del que no está tan formado como vos, ¿no? Y después, bueno, tenerla... Recomendame un par de libros, que ahora está la feria, recomendame un par de libros de deportes, de rugby. Mira, de rugby, no sé, la verdad que no soy un fanático de la lectura rugbyística. Recomendaría, por ejemplo, el libro de Ezequiel, de Menotti, sobre todo por lo que representó Menotti en un tiempo de la Argentina. Sí. No lo leí todavía, obviamente lo voy a leer porque... Perdóname, no nombré Ezequiel. Por eso, ¿a quién lees? Imagino que también. No, Ezequiel, Jorge Búsico, son tipos a los que... Y después, bueno, tengo compañeros que son realmente muy buenos. Yo laburo con Martín Albert, por ejemplo, que creo que egresó de acá. Sí, Martín Albert es buenísimo, pendejo, más joven que yo. Y la verdad que para mí es un pibe re preparado. Muy preparado, y te digo, muy preparado... hasta, no sé, en otros deportes, no solo en rugby. Solo en el rugby, claro. No solo en rugby, ¿viste? Habla con propiedad, tiene fundamento. La verdad que a mí me siento muy bien y muy cómodo trabajando con él, entre otros, ¿no? Una de las cosas que quiero destacar es el grupo de trabajo en el que estoy. Posta, y no lo digo por legalerín, la verdad nos llevamos muy bien y creo que eso hace que esté muy feliz donde estoy. Y como estoy. Bueno. Sí, no es fácil, ¿eh? Viste, en esta profesión no es fácil. Y sí, generalmente por ahí en otros deportes pero me olvidé de los grupos no se llevan tan bien. Sí, viste, hay más vedetismo. Acá, te digo la verdad, en ese sentido creo que... Y en el canal en general, te lo voy a hacer extensivo a ESPN. Porque en su momento, la verdad que nos llevábamos muy bien, no había quilombo. No sé ahora, viste, porque entró mucha gente de otros canales, entonces la parte futbolística yo no la manejo, ellos laburan en otro lugar, viste, no trabajamos en el mismo lugar físico casi, con todos los muchachos que vienen de Fox o de torneo, viste, yo con ellos alguna vez he ido a uno que otro programa, no puedo hablar, no puedo dar fe. Pero en su momento en ESPN, te digo, con Miguel Simón, con Quique Wolf, con los que estábamos ahí nos llevamos ¿Con las redes, de primera. ¿Con las redes cómo te llevas? Más o menos. Nunca fui fanático, siempre me sumé tarde a todo. Me sumé tarde a Facebook, recién en el 2013, no sé de cuándo está Facebook, y un poco obligado porque estaba haciendo un programa de radio para ESPN, entonces me obligaron.
A Instagram me sumé en el 2017, también tarde, y obligado, porque estaba cubriendo una gira de los Pumas y me dijeron, tenés que, viste, más que nada para promocionar. Y si vos ves mis redes sociales, son más promoción de lo que hago en el canal que de mi vida privada, viste, no me gustan, no hay mucho de mi vida personal en las redes. Y después, bueno, Twitter sí le doy bola, porque para mí es un llamador de noticias, por más que hay momentos que está bastardeado y es asqueroso. 2 preguntas de cierre. ¿Se puede ser periodista sin pasión? No. Y sos periodista 25 horas sobre 24. Sos periodista hasta cuando dormís. Y tenés que seguir siendo periodista hasta cuando dormís. Y tenés que estar preparado, si bien vas a cubrir un evento deportivo, para que te cambien las reglas de juego y tengas que cubrir, no sé, una situación hasta policial, ¿no? Que suele pasar, ¿no? En un evento deportivo. Claro. Y la última pregunta es esta: ¿cuándo va a salir tu libro? Voy a esperar un mundial más. Dale. Voy a esperar el mundial de Australia, porque no fui a Australia 2003. Creo que a este voy a ir, al 2027. Y a partir de ahí escribiré mis memorias de los Pumas. Anécdotas de gira. Porque además hay diario de viaje, porque digo, además de lo que hay, digo, vos que sos un tipo abierto para sí, porque he sido un tipo abierto para no solo vivir de día, sino también acompañar. Hay historias de diario de viaje que son maravillosas. Sí, uno se culturiza en los viajes, en todo sentido. Sí, claro. Gracias, negro. No, un verdadero placer. La verdad que estuvo lindo volver. Qué lindo. Estuvo lindo volver acá. Muchas gracias. No, gracias. Qué bueno. Muy bueno.